¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Fabián Razo, soy instructor de temas eléctricos y de seguridad industrial en la compañía Trafomex, y el día de hoy vamos a revisar el tema concerniente a lo que es una libranza eléctrica, y esto no es más que el corte temporal de la energía eléctrica en una determinada planta o en una determinada área. Muchas veces este corte de energía es apoyado por la compañía suministradora de energía eléctrica. Otras veces lo que es el personal de mantenimiento o el personal de subestaciones se encarga de realizar este tipo de libranzas cuando son parciales o en ciertos sectores. Pero vamos a ver qué es lo que se debe de hacer al momento de realizar una libranza eléctrica. Antes que todo, les quiero presentar este simulador de subestaciones eléctricas que fue realizado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Valladolid. Nosotros podemos encontrar este simulador para descarga gratuita en la página de Aula Moizán, que fue donde lo descargué. Y pues muchas gracias a estos señores que ponen este tipo de software gratuitos y que nos sirven a nosotros, los electricistas, la gente que nos dedicamos a este tipo de actividades, para ayudarnos a entender muy fácilmente este tipo de actividades como son las maniobras o las libranzas de subestaciones eléctricas. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es el vocabulario en maniobras o en libranzas, que bueno, cerrar o conectar pues se entiende por cerrar algún interruptor o algún seccionador, y es una operación destinada para establecer la continuidad en la parte del circuito correspondiente a dicho interruptor o seccionador. Ahora, abrir o desconectar es el paso contrario, que bueno, nos deja sin energía, interrumpe un circuito eléctrico. Poner en servicio pues es el cerrar un interruptor o serie de interruptores para poder alimentar una línea, un bus, un banco de capacitores, para poder establecer la energía en un sistema eléctrico. Y bueno, dejar fuera de servicio es lo contrario, retirar la energía eléctrica por medio de interruptores o interruptor a una serie de elementos o a un solo elemento eléctrico. Esto es muy importante y es el orden de operación en los equipos eléctricos, y hay que poner mucho cuidado en esto, porque cuando se abre un seccionador que no está destinado para poder abrir un circuito con carga, ocurre o puede ocurrir un accidente y el daño de personas o el daño de equipos. Entonces es muy importante que para poder cerrar una línea, primero debemos de cerrar los seccionadores y posteriormente cerrar los interruptores. El hacerlo al contrario nos va a ocasionar una falla en el equipo o un accidente a nosotros o a las personas que estén cerca de estos equipos. Ahora, para abrir una línea tenemos que seguir el siguiente procedimiento, que es el abrir los interruptores primero que nada, porque son los que pueden abrir con carga, aunque una libranza pues es una actividad donde ya los equipos no deben de tener carga. Se le dice abrir con carga coloquialmente, pero en realidad solamente debes de estar abriendo con voltaje, aunque se dan las emergencias, y en ocasiones, como en las emergencias y en las fallas, los interruptores son los que deben de abrir el sistema, no los seccionadores. Entonces, para abrir una línea debemos de abrir primero los interruptores y después los seccionadores. Recuerda, los seccionadores no se deben de abrir con carga y no se deben de abrir preferentemente con voltaje, así como los seccionadores primero se deben de cerrar y después se deben de cerrar los interruptores. Esto es muy importante remarcarlo, perdón que te haga tanto énfasis, pero queremos evitar accidentes. En el paso 3 vamos a ver que el orden de operación en los aparatos de corte de bancos de transformadores. Para poder el servicio a un transformador, primero debemos de cerrar los aparatos con poder de corte del lado de mayor tensión y a continuación los del lado de menor tensión. El transformador, para poder hacer una libranza o una maniobra, primero se debe de energizar por la parte que tiene el poder de corte del lado de mayor tensión. Ahora, para dejar fuera de servicio un transformador se deben de abrir los aparatos con poder de corte del lado de menor tensión
Y como siguiente paso, los del lado de mayor tensión, según nos explica esta indicación del simulador de subestaciones eléctricas 2.0. Y bueno, un repaso a lo que son los elementos básicos. Aquí podemos ver como primer elemento un seccionador unipolar, que son aparatos de maniobra sin poder de corte. Pueden abrir o cerrar circuitos cuando están sin carga, o bien cuando no se produce cambio apreciable de tensión en los bornes de cada uno de sus polos. Sirven para asegurar de forma visible el corte de los circuitos. Estos seccionadores son muy importantes porque tú puedes ver estos elementos cuando abren, físicamente puedes apreciarlo, y cuando están cerrados también puedes apreciar que sus polos, sus cuchillas, sus elementos físicos están cerrados y están haciendo contacto para poder energizar. El número 2 es el interruptor, y los interruptores son aparatos de corte con procedimiento de extinción de arco y por tanto con poder de corte. Como ya lo decíamos, los interruptores son los que pueden abrir en caso de una falla, o también para poder abrir un circuito, ya sea en emergencia o también en un procedimiento. Ahora vamos a ver un interruptor extraíble, el número 3, que además de tener poder de corte, no necesitan que se instalen seccionadores a cada lado del interruptor. Este interruptor puede extraerse generalmente mediante un carro o mediante algún elemento que lo pueda extraer y volver a posicionar una vez terminado la libranza, una vez terminada la actividad. Y bueno, al final tenemos el transformador de 2 arrollamientos, el transformador de 2 devanados, que es un dispositivo eléctrico que nos ayuda a aumentar o disminuir el nivel de voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. Hasta el momento, pues yo no he visto ningún transformador de corriente directa, y el que lo vea, por favor, pónganlo en los comentarios, porque según las leyes del electromagnetismo, esto no es posible, tener un transformador de corriente directa, ya que no hay inducción cambiando en el tiempo. Vamos ahora a utilizar este simulador para hacer una maniobra. Vamos a hacer la maniobra en automático. Seleccionamos conectar L1 a barras. L1 pues es la línea 1. Aquí podemos apreciar este arreglo de subestación, que es un arreglo denominado en barras simples, donde tenemos un seccionador a tierra que está abierto en la línea 1. Posteriormente tenemos un elemento 89 que es también un seccionador, un desconectador que está normalmente abierto. Tenemos también un interruptor. Ese interruptor posteriormente tiene otro desconectador que es un 89.2 y llega a unas barras que también se pueden alimentar por la línea 2, que es un arreglo igual a la línea 1 y que a su vez también tiene un seccionador denominado 89.5 y un seccionador denominado 89.6 para el otro arreglo, su interruptor en ambos casos y su transformador denominado T1 y T2. Ahora, para poder conectar el L1 a las barras, vamos a ver cuál es el procedimiento. Primero, para conectar L1 a barras debemos seguir los siguientes pasos, que es conectar el seccionador 89.1. Ya está conectado el seccionador 89.1. Posteriormente el seccionador 89.2. Lo cerramos. Ya tenemos aquí continuidad. Entonces ya solo falta cerrar el interruptor 52.1. Como decíamos, el último que cierra es el interruptor, porque es el que puede cerrar con voltaje o con carga. Así ya nosotros de L1 estamos alimentando a lo que son las barras. Ahora vamos a alimentar a este transformador. ¿Cuál sería la forma de realizar esta maniobra? Pues bien, para conectar el transformador 1 a las barras debemos de seguir los siguientes pasos. Conectar el seccionador 89.5, ya está conectado. Conectar el interruptor 52.3, lo cerramos y así ya tenemos nuestro transformador T1 alimentado por barras, que a su vez se alimenta por L1. Ahora, si queremos también alimentar este transformador 2, el T2, conectarlo a barras, debemos de
seguir los siguientes pasos, que son conectar el seccionador 896. Ahí lo podemos ver, ya está cerrado. Y posteriormente conectar el interruptor 52.4 para que tengamos energizado este transformador. Ya tenemos la continuidad y ambos transformadores ya están alimentados por L1. Ahora, si nosotros queremos hacer una libranza en este transformador que es el T1, ¿qué tendríamos que hacer? Pues nada más tendríamos que primero apagar todos los PLCs, equipos electrónicos, computadoras, desenergizar los paneles de control, los paneles de distribución, abrir todos los circuitos, abrir el principal de cada panel y posteriormente abrir el alimentador principal de este transformador. Ya que tengamos todo librado, todo fuera de servicio, pues entonces ahora sí podemos nosotros abrir el 52.3 y posteriormente abrir el 89.5. Recuerda lo que te estoy diciendo, no es conveniente que primero abramos 89.5 y después 52.3. Ahora vamos a desenergizar este T1 de barras. Como decíamos, para desconectar el transformador T1 de barras debemos seguir los siguientes pasos, que es desconectar 52.3 como lo estábamos comentando y posteriormente desconectar el 89.5 que ya está prácticamente abriendo sin carga, y así ya tenemos esta libranza realizada en este transformador T1. Ahora el caso es que nosotros estamos alimentando por medio de la línea 2 al transformador T2. Si nosotros queremos librar este transformador, hacemos lo mismo. Primero debemos de parar todos los equipos de producción, todas las máquinas, posteriormente apagar todas las computadoras, apagar todos los PLCs, abrir los guardamotores, los seccionadores del tablero de distribución o de los SM si es que hay un motor por ahí, abrir los interruptores derivados, abrir por último el interruptor principal del secundario de este transformador T2, y ahora sí vamos a abrir el 52.4 que es el interruptor de potencia y posteriormente el seccionador 89.6. Vamos a desconectar T2 de barras, abrimos el interruptor 52.4 y ya quedó desenergizado este transformador. Ya nada más por seguridad vamos a abrir el desconectador 89.6 y así es como se realiza una libranza. Entonces espero que esto te sirva y si te ha gustado compártelo, suscríbete, nos vemos en el siguiente. Opina por favor qué otro tema quisieras que tratáramos en estos tutoriales. Muchas gracias.